Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos suspende la importación de petróleo ruso, una escalada en las sanciones por la invasión a Ucrania. Es un infierno. Más de 2 millones de ucranianos han salido de su país en busca de refugio. Tenemos cobertura desde Polonia y Leópolis, a donde siguen llegando víctimas del conflicto. Y en el Día Internacional de la Mujer, la ONU y otros organismos resaltan los retos y las oportunidades para las latinoamericanas. Bienvenidos al Mundo al Día. El ataque de Rusia a Ucrania sigue dejando cientos de miles de víctimas y un impacto global incalculable. Tenemos cobertura en equipo desde Ucrania, Polonia y también desde Washington. Vamos primero con Jorge Agobián, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, donde el presidente Biden anunció que Estados Unidos no volverá a comprar petróleo originario de Rusia. Así es, Yasmín, es la acción de Estados Unidos más fuerte que se impone por parte de Washington hasta este momento. Un embargo completo a la importación de crudo y también de gas desde Rusia. Biden dijo en un mensaje a la nación esta mañana, desde aquí, desde la Casa Blanca, que Estados Unidos no contribuirá a financiar la guerra de Putin. Por otro lado, también dijo que eso tendrá un alto costo también en la economía estadounidense, en los bolsillos de los estadounidenses, y que hará lo posible para tratar de solventar la situación. También indicó que Estados Unidos estará aportando 90 millones de barriles de las reservas estratégicas, esto para hacer peso al costo en el precio del combustible en el país. Aquí está el reporte. Un embargo completo de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso entró en efecto este martes. La decisión de hoy no es sin costo aquí en casa. La guerra de Putin está perjudicando a las familias estadounidenses en el surtidor de gasolina, y con esta acción va a subir más. Voy a hacer todo lo que pueda para minimizar la subida de precios ocasionada por Putin en Estados Unidos. Tras el anuncio, el precio del combustible en Estados Unidos aumentó a alrededor de $4.17 el galón, superando el récord impuesto durante la Gran Recesión de 2008. La medida, que goza del apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, afectaría en mayor medida a los países europeos, que son más dependientes de la energía rusa. Estados Unidos produce mucho más petróleo internamente que toda Europa, todos los países europeos juntos. De hecho, somos un exportador neto de energía. Entonces, podemos dar este paso cuando otros no puedan, pero estamos trabajando en estrecha colaboración con Europa y nuestros socios para desarrollar una estrategia a largo plazo para reducir también su dependencia de la energía rusa. Por su parte, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que reducirán enormemente las importaciones de energía rusa para finales de año. El gobierno ruso indicó que la medida tendrá consecuencias catastróficas en Occidente y estimó que el barril de petróleo podría alcanzar un precio de $300. En este escenario, ellos serán las principales víctimas. Entonces, los políticos europeos deberían advertir honestamente a sus ciudadanos consumidores lo que les espera, y que los precios en las gasolineras, la electricidad y la calefacción se dispararán. Esto afectará a otros mercados, incluido el estadounidense. Un importante detalle de esta jornada: también empresas de capital estadounidense anunciaron que salen de Rusia. Se trata de Coca-Cola, McDonald's y la cafetera Starbucks. Saludos. Jorge, muchas gracias por el reporte. Bien, y la emergencia humanitaria sigue acaparando la atención del mundo ante la imposibilidad de la población civil de salir de ciudades que han estado asediadas por los rusos. Hacemos contacto a esta hora en vivo con Philip Crowder de la agencia de prensa asociada, quien se encuentra en Leópolis, una ciudad ucraniana donde no ha habido ataques hasta el momento. Philip, ¿cómo evoluciona el flujo de refugiados que llegan provenientes de toda Ucrania hasta esa ciudad, hasta Leópolis?
Pues el alcalde de Leópolis dice que esta ciudad en el extremo oeste de Ucrania está luchando para alimentar y albergar a las miles de personas que han huido aquí desde las regiones devastadas por la guerra. El alcalde dice que más de 200.000 ucranianos desplazados de sus hogares ahora están aquí, en una ciudad que tenía una población de 700.000 habitantes antes de la guerra. Los refugiados han llenado los pabellones deportivos, las escuelas, los hospitales y los edificios de las iglesias de la ciudad. Ahora, si se abren corredores humanitarios en ciudades actualmente asediadas por tropas rusas, cientos de miles más podrían llegar a esta ciudad de Leópolis. Philip, pero ¿qué avances hay respecto a las evacuaciones de civiles en ciudades como Sumy y Mariupol, donde sus habitantes permanecen en las peores condiciones, esto tras los ataques, y hay muchos de estas personas que siguen cercados por los rusos? Sí, un intento de evacuación parece haber tenido al menos un éxito parcial. Un convoy de autobuses repletos de personas que huían de los combates partió de Sumy, una ciudad del noreste. Esto es según un vídeo de la agencia de comunicaciones de Ucrania. Sin embargo, los continuos combates pusieron en peligro un intento de evacuar a los civiles de otra ciudad, el puerto sitiado de Mariupol. Las condiciones son cada vez más desesperadas dentro de la ciudad, con cadáveres en las calles y residentes hambrientos irrumpiendo en las tiendas en busca de alimentos. Oficiales ucranianos dijeron que los nuevos bombardeos rusos y otros riesgos pusieron en peligro esos esfuerzos para liberar a la ciudad cercana de Mariupol. Philip, te agradezco por tu reporte, cuídate mucho. Bien, y justamente lo que sucedió en la ciudad de Sumy tomó relevancia. Las autoridades ucranianas acusaron a tropas rusas de causar la muerte de una veintena de civiles cuando intentaban huir de esa ciudad. José Pernalete nos trae el reporte. Entre las ruinas de la destrucción, rescatistas del servicio de emergencia asistían a los posibles sobrevivientes del bombardeo reciente de Rusia sobre la ciudad de Sumy, al noreste de Ucrania. Este ataque dejó más de 20 fallecidos y las autoridades confirmaron que entre los muertos se registran 2 niños. Esta localidad es una de las 5 rutas designadas como corredor humanitario para la evacuación de civiles. Sí, puedo confirmar que ha habido un pequeño progreso en la evacuación de Sumy y las discusiones sobre Mariupol continúan. Rusia ha confirmado completamente el acuerdo, condiciones para un corredor humanitario. Esto nunca ha sucedido porque 10 minutos después de que se abrieron los corredores comenzaron los bombardeos. Varias casas localizadas en el centro de la ciudad fueron destruidas por las explosiones. Las fuerzas de Moscú han asediado ubicaciones ucranianas, limitando el acceso a alimentos, agua, calefacción y medicamentos en una creciente crisis humanitaria. Este martes, el presidente de esa nación, Volodymyr Zelensky, se dirigió a la Cámara de los Comunes del Reino Unido y evocó el mensaje del primer ministro británico Winston Churchill en 1940, cuando las fuerzas militares de su país fueron atacadas en Francia por la Alemania nazi. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste. Lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles. José Pernalete, Voz de América. Bien, y ahora le damos paso a Celia Mendoza, quien se encuentra en Polonia, en la frontera con Ucrania. Celia, Polonia ha acogido ya a más de 1.200.000 refugiados. Cuéntanos dónde te encuentras exactamente y cuál es el panorama que viven los refugiados ucranianos en ese lugar. Polonia ha abierto sus puertas no solamente en la zona fronteriza, pero en el resto de las ciudades más grandes, Varsovia, Cracovia. Han visto como muchos de ellos llegan diariamente. Sin embargo, es difícil para algunos tener una idea clara de qué va a suceder. Mientras tanto, están saliendo inclusive de este país hacia el oeste. Países como Alemania, España los están recibiendo. Muchos de ellos tienen la esperanza de que la guerra acabe pronto y puedan regresar. Sin embargo, esto para muchos todavía es un lejano sueño. Uno tras otro siguen llegando a la estación central de trenes de Cracovia miles de refugiados ucranianos. Venimos de Kharkiv, Ucrania. La gente ha estado viviendo en un completo infierno durante 2 semanas. Es un infierno. Alexandra y su familia escaparon luego de que comenzaron los bombardeos.
Su travesía hasta Polonia se extendió por 31 horas, un viaje que no todos pueden hacer, explicó a La Voz de América. Mis parientes se quedaron en Ucrania, abuelas, los abuelos no pueden ir a ninguna parte. Da mucho miedo vivir bajo fuego, la gente está sin agua. La crítica situación ya ha forzado a más de 2 millones de ucranianos a salir de su país y la cifra sigue creciendo, como lo viven a cada hora voluntarios como Albert Riera. Dicen que su casa ya no existe, o yo qué sé, estuve acompañando a una señora y le dije, oye, ¿y dónde está tu equipaje? Y me dijo, no, es que no tengo equipaje. Y es que todos huyen con muy pocas pertenencias. Sin embargo, esperando en esta estación de tren de Cracovia, ruegan por el fin de la guerra, explicó el voluntario catalán Albert Riera, quien guía a las personas, reparte agua y hace lo que puede. Yo creo que es humanidad, que es algo que tengo la suerte de hablar un poco polaco y conocer la ciudad, y bueno, es cuestión de querer ayudar. Las autoridades locales también están entregando a los refugiados ucranianos tarjetas para que se puedan conectar al internet en sus teléfonos y realicen llamadas telefónicas. Asimismo, se habilitó un centro de asistencia para las mujeres y los niños, quienes reciben hospedaje temporal. Esto aunado a los boletos de tren gratuitos dentro y fuera del país. Polonia, según las autoridades migratorias, ha superado la recepción de más de 1 millón de ucranianos. Algunos de ellos, como Ina, hablan español. La emoción simplemente no le permite expresar sus sentimientos en ningún idioma. Y le ganan las lágrimas tras 2 días en esta estación y una travesía forzada que no tiene fecha de regreso a casa. Mientras tanto, las autoridades locales están tratando de coordinar los esfuerzos de las agencias de Naciones Unidas en la frontera, así como en los diferentes puntos en los que se encuentran estos migrantes y refugiados, muchos de ellos los cuales ya han empezado a recibir diferentes sistemas de protección. Esto para garantizar que los niños, así como las personas mayores, tengan recursos médicos, así como de educación. Era Celia Mendoza reportando desde Cracovia. Muchas gracias, Celia. Bien, y los ucranianos desplazados por la invasión rusa ya superan los 2 millones, por lo que México y Francia impulsan al Consejo de Seguridad de la ONU a trabajar por un acuerdo humanitario. Ángela González con el reporte desde Nueva York. La Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, elevó a más de 2 millones el conteo de refugiados ucranianos que han cruzado las fronteras internacionales y, según la Oficina de Derechos Humanos de este organismo, los damnificados ascienden a 1.335, incluyendo 474 muertos, cifras que reiteran son difíciles de verificar y podrían ser más altas. Las personas no pueden quedarse en sus casas con las tiendas cerradas, cortes de energía y agua, caída de bombas y teléfonos apagados. No pueden encontrar lo que necesitan, incluso si tienen dinero para pagarlo. En una declaración conjunta, los representantes ante la ONU de Francia y México anunciaron que impulsan al Consejo de Seguridad a trabajar en una resolución de carácter humanitario y asumir el liderazgo para poner fin a la crisis de civiles en Ucrania. Francia y México han iniciado discusiones con los miembros del Consejo de Seguridad sobre un proyecto de resolución sobre la situación humanitaria de Ucrania. Los esfuerzos de la ONU también se concentran en alternativas para evacuar civiles de las áreas más volátiles en este momento. Damos la bienvenida a comunicaciones de ambas partes con respecto a sus intenciones de facilitar el paso de los civiles fuera de las áreas de conflicto. Entre tanto, los representantes de la ONU enviados a Moscú continúan los diálogos con el Ministerio de Defensa ruso, sumándose así a los esfuerzos para poder garantizar la seguridad de los corredores humanitarios. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Una audiencia en el Congreso estadounidense convocó a altos mandos militares a testificar sobre la guerra en Ucrania. Allí, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines,
dijo que ve poco probable que el presidente ruso Vladimir Putin se deje disuadir y que al contrario podría intensificar el asalto a Ucrania pese a las sanciones internacionales y los reveses que ha tenido en el terreno. Heinz agregó que Putin está enfadado y frustrado y que probablemente redoblará sus esfuerzos sin tener en cuenta las bajas civiles. Evaluamos que Putin se siente agraviado porque Occidente no le brinda la debida deferencia y percibe esta como una guerra que no puede permitirse perder. El mundo conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer y mientras algunos celebran, la ONU destaca que las condiciones de vulnerabilidad de esta población en América Latina se han recrudecido. Laura Sepúlveda nos trae el reporte. Un aumento de la población femenina migrante se ha registrado a lo largo del último año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto pese a que para 2020 ya el 48% de 272 millones de migrantes eran mujeres. Los datos se incrementan a un 52% de la migración femenina para la región de Centroamérica y República Dominicana. Una situación alarmante en la que los derechos de estas mujeres son vulnerados se sigue haciendo repetitiva, destaca la organización. Cuando las mujeres deciden migrar de forma irregular mediante los coyotes, mediante las polleras, ellas son alertadas de que durante el camino, durante el proceso migratorio, la ruta, ellas podrían ser violadas y de alguna forma hay una aceptación. Por lo que señala que métodos de planificación y uso de la pastilla abortiva para el día después son comúnmente utilizados por las mujeres migrantes. Pero no solo las que deciden abandonar sus territorios son víctimas de violencia. Según destaca la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, otros escenarios han exacerbado también la crisis en los últimos 2 años. Esta violencia en el hogar ha aumentado de casi el 80% en las llamadas de emergencia para responder a la violencia. Asimismo señala que la respuesta de los gobiernos es variable según el país del que se hable, y mientras algunos lo reconocen como un asunto esencial para que haya atención inmediata a este tipo de episodios, otros no lo abarcan con un sentido de urgencia. El derecho a la igualdad y no discriminación, a vivir una vida libre de violencia, al tiempo que el acceso seguro y confidencial a los derechos de salud han sido, según la oficina, los más vulnerados entre las mujeres a lo largo del último año evaluado. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y en la costa pacífica colombiana, muchas mujeres se ganan la vida cazando piangua, un molusco que habita los manglares del Pacífico. Diva Lizeth Cash las acompañó en una de sus faenas y nos muestra la tenacidad, pero también la dulzura de las mujeres piangüeras. El agua se está secando, vámonos a pianguar. Así, con canaleta en mano, diariamente las mujeres de la costa pacífica colombiana se ganan el sustento familiar, entrelazándose con los manglares, pianguando. Para hallar el molusco piangua hay que buscar todos los lados y, por ejemplo, aquí encontramos 2 moluscos piangua. Me saco 8 docenas en el día, cuando mucho me saco 15. Esta es una actividad que mi mamá me crió con ella y pues ella es la que me enseñó a cómo se saca la piangua y hasta ahora yo lo puedo aprovechar, que ojalá pues la generación que viene también la pueda aprovechar. Ante el cambio climático, estas mujeres están implementando estrategias que le permitan el equilibrio de todo este territorio. Que esta que tiene en rojo no nos sirve, nomás la de 5. Con la ayuda de un piangüímetro, estas trabajadoras, en su mayoría cabezas de hogar, cuidan sigilosamente de recoger solo las conchas que sobrepasen los 5 centímetros. Un molusco importante en la gastronomía de esa región colombiana, por el que luchan para venderlo en las grandes ciudades, haciendo honor a la perseverancia del gremio femenino. Y empezamos a sacarla de la concha. Trabajar dentro de una empresa o manejar una empresa. Entonces de ahí nació la idea de cómo íbamos nosotros a organizarla y empezamos a trabajar. Esta es una actividad muy fértil, las mujeres somos muy guerreras y porque venir a hacer esta actividad todo el mundo no lo hace. Y levantarse bien de mañanitica, a veces con aguacero y venir a hacer esta actividad, eso es de mujeres guerreras. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Buenaventura, Colombia.
De los 50 estados en Estados Unidos, 49 han anunciado ya plazos para levantar los mandatos de mascarilla en lugares públicos, escuelas y también en eventos. Muchos lo ven como el paso que faltaba para reactivar la economía, pero como nos dice Adriana Arévalo, el proceso no es tan sencillo como parece. El fin de restricciones como el uso obligatorio de mascarillas ha sido celebrado por grandes y pequeños negocios como una posible fuente de fortalecimiento de la economía. Sin embargo, los expertos advierten que las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. El impacto de la medida es muy positivo, tanto para los pequeños negocios como para los grandes, pero los resultados no los vamos a ver hoy. Los resultados los vamos a ir viendo en el tiempo. De acuerdo con Redis, los grandes negocios como hoteles, parques temáticos, casinos y espectáculos verán primero los efectos positivos del fin de las restricciones porque tendrán más clientela. Para los pequeños negocios el problema no es de clientes, sino de empleados. Y aunque muchos confiaban en que sin mascarillas volverían a atraer su fuerza laboral, la realidad parece ser otra. Yo creo que es una ilusión, es lo que todos queríamos que sucediera, ¿no? Que esta pandemia, me parece esta segunda parte de la pandemia es peor que la primera. Porque, qué sé yo, por ejemplo, gente como yo, mi restaurante está listo para realmente ser más exitoso, poder dar más servicio, y desgraciadamente es todo lo contrario. Tuve que recortar horas, tuve que recortar días, porque no tengo suficiente personal para poder afrontar la demanda de gente. Y es que además de ser gradual, según los expertos, la reactivación tendrá que llegar con cambios drásticos en las condiciones laborales e incluso en la descripción del empleo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Actualizamos la información en El Mundo al Día. Una argentina se ha convertido en una de las ejecutivas con mayor peso en la industria del cine de Hollywood. Anthony Belchi habló con ella sobre el papel de la mujer en un sector dominado principalmente por los hombres. Ella es Victoria Alonso, es una de las mujeres más influyentes y con mayor poder de Hollywood. Es presidenta ejecutiva de producción de Marvel, la popular factoría de películas de superhéroes. Reconoce que siendo mujer y latina, llegar hasta ahí no ha sido un camino fácil. A mí me parece que constantemente tenés que demostrar que podés estar en la reunión, que podés ser parte del grupo de gente que tiene la capacidad de decisión. Empezó a trabajar como productora en su Argentina natal y después dio el salto a Estados Unidos en un momento en el que las mujeres prácticamente no tenían espacio en la industria del cine. 30 años atrás, que fue cuando yo empecé con todo esto, era más difícil. Hoy por hoy me parece que es un poquito más fácil. Desde hace varios años, Hollywood ha capitaneado un movimiento para reivindicar el papel de la mujer en un sector dominado principalmente por hombres y fomentar la diversidad. Con el paso del tiempo, asegura, la industria cuenta con una mayor tasa de representatividad. De repente ahora tenemos un montón de voces femeninas que son parte del grupo creativo, del grupo de ejecutivo de decisión. Una diversidad que también se plasma en la gran pantalla porque uno de sus objetivos como ejecutiva de Marvel es también incluir más heroínas en las producciones, lograr así un mayor balance y enviar un mensaje de igualdad a las nuevas generaciones. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.